Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a abordar las funciones trigonométricas. Para empezar vamos a recordar un poco de triángulos, específicamente de triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos van a tener un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y sus tres lados reciben un nombre. En este caso, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados se conoce como hipotenusa, y este lado siempre es el más largo de nuestro triángulo. A los otros dos lados se les llama catetos. En los triángulos rectángulos nosotros, además del ángulo de 90 grados, vamos a tener dos ángulos agudos, uno aquí y uno aquí. Supongamos que a este ángulo le llamamos alfa. Por lo general, en trigonometría utilizamos letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, etc., para nombrar a los ángulos. Si tomamos al ángulo alfa como referencia, al cateto que está justo frente a nuestro ángulo lo vamos a llamar cateto opuesto. Y el cateto que forma parte del ángulo lo llamamos cateto adyacente. Dado que estamos nombrando a los catetos en función del ángulo que estamos tomando, podemos tener aquí tomar el ángulo alfa o podemos tomar el ángulo beta. Entonces, si tomamos al ángulo beta, el cateto que esté justo frente a él se va a llamar cateto opuesto y el que forme parte de su ángulo se va a llamar cateto adyacente. Si se dan cuenta aquí, dependiendo del ángulo, cambia cateto opuesto por cateto adyacente. Además, en este tipo de triángulos, los dos ángulos agudos, alfa y beta, son ángulos complementarios. Eso quiere decir que su suma equivale a 90 grados. Si recordamos, la suma de los tres ángulos de un triángulo deben sumar 180 grados. Si en un triángulo rectángulo ya tenemos un ángulo de 90 grados, los otros dos ángulos tienen que sumar, por lo tanto, 90 grados. En este tipo de triángulos también aplicamos el teorema de Pitágoras. Este nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si al cateto A lo elevamos al cuadrado y al cateto B lo elevamos al cuadrado, al sumar estas dos cantidades vamos a obtener el cuadrado de nuestra hipotenusa. Esto se cumple en todos los triángulos rectángulos. La trigonometría estudia la relación entre los lados de un triángulo y sus ángulos. En trigonometría tenemos algo que se conoce como razones trigonométricas o funciones trigonométricas, aunque estas también se les puede conocer como funciones circulares. En este caso, se les llama razones porque van a relacionar a dos lados de este triángulo. Una razón sabemos que se va a cumplir, así no importa la medida de un triángulo siempre que sea semejante, ¿ok? Tomemos este triángulo, por ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo. Si tomamos la medida de lo que mide el cateto opuesto a este ángulo A, ¿cuál es el cateto opuesto? A. Y lo dividimos entre la hipotenusa, tenemos algo que se conoce como seno, función seno. El seno siempre va a tener, se abrevia sen, y justo adelante vamos a escribir al ángulo sobre el que estemos trabajando. Al estar hablando de funciones, nosotros tenemos una variable independiente y una variable dependiente. En el caso de las funciones trigonométricas, lo que podemos variar es el valor del ángulo. El ángulo lo podemos escribir en grados sexagesimales o en radianes. Entonces, este ángulo podría valer desde menos infinito hasta más infinito. Pero por lo general tomamos ángulos positivos, que van desde 0 y de ahí crecen indefinidamente. Entonces, el seno de alfa, o de A, de este ángulo, es la división entre el cateto opuesto entre lo que vale la hipotenusa, A entre C. Tenemos otra función que se llama coseno. Este coseno
relaciona al cateto adyacente. Nuevamente, tomamos siempre en cuenta sobre qué ángulo estamos trabajando. Estamos trabajando sobre el ángulo A. Entonces, el coseno relaciona al cateto adyacente, que es este, entre la hipotenusa, que vale C. Entonces, vamos a tener B sobre C. Coseno se abrevia cos y dejamos un espacio y adelante escribimos el ángulo sobre el que estemos trabajando. Tenemos otra función que se llama tangente. La tangente relaciona al cateto opuesto entre el cateto adyacente, nuevamente tomando en cuenta al ángulo sobre el cual nos estemos guiando. Entonces, tangente es igual a al sobre B. A sobre B. La cotangente nos va a relacionar al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Si se dan cuenta aquí, tangente y cotangente las podemos, es como si fueran, no es como si fueran, son recíprocas. Eso quiere decir que para encontrar la tangente dividimos el lado A entre B y para encontrar la cotangente dividimos B entre A. Las últimas dos funciones son la secante y la cosecante. Secante la abreviamos sec y este nos relaciona la longitud de la hipotenusa entre la longitud del cateto adyacente, C sobre B. Y la cosecante la abreviamos CSC, cosecante. Y nos va a relacionar a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. Esas son las 6 funciones o razones trigonométricas principales: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya vimos lo que son los triángulos semejantes. ¿Okay? En los triángulos semejantes sabemos que se van a compartir siempre las medidas de los ángulos y las medidas de sus lados pueden variar en una razón proporcional. Eso quiere decir que si nosotros solo contemplamos la medida del ángulo, las funciones van a tener un mismo valor para cualquier medida de triángulo siempre que tengan esa medida de ángulo. Aquí les presento una tabla en la que se enlistan los valores que pueden tener la función seno, coseno y tangente dependiendo del ángulo que tenga la medida del ángulo. Por ejemplo, si tenemos un ángulo de 0 grados, el seno vale 0, el coseno vale 1 y la tangente vale 0. Si tenemos un ángulo de 10, el seno vale 0.1736, el coseno 0.984 y la tangente 0.17. Si nos fijamos en el seno, desde el ángulo 0 empezamos en 0. Al cambiar al ángulo 1 va creciendo, al ángulo 2 va creciendo, 3, así sucesivamente. Se va incrementando la función seno conforme aumentamos la medida de nuestro ángulo. Algo contrario pasa en el coseno. El coseno empieza valiendo 1 cuando el ángulo vale 0. Y conforme aumentamos la medida del ángulo, la medida del coseno disminuye. Aquí empezamos en 1, baja a 0.99, luego 99.94, así sucesivamente y va disminuyendo conforme aumenta la medida del ángulo. La tangente, igual que el seno, empieza en 0 y va aumentando conforme aumente el ángulo. Sin embargo, aquí la tangente podemos ver que alcanza valores superiores a 1. 1.3, 1.7, etc. Mientras que el seno nunca supera los valores de 1. Cuando el ángulo vale 80 grados, la función seno vale 0.9848. Con esta tabla nos podemos dar una idea de los valores que puede tomar nuestra función seno, coseno y tangente. Veamos el seno. Supongamos que tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 1, es decir, un triángulo muy pequeñito. En todos estos triángulos, la hipotenusa se mantiene. La hipotenusa es de 10. ¿Ok? Esta hipotenusa vale 10. Entonces, lo que vamos a ir variando es la medida de los dos catetos. Si el ángulo vale 1, el cateto opuesto es muy pequeñito.
¿Qué nos relaciona el seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si tenemos un cateto muy pequeñito, si dividimos esto que mide el cateto, que digamos vale 0.1 entre 10, el resultado es muy pequeño. Si aumentamos los grados, también aumenta el cateto opuesto. Eso quiere decir que vamos a dividir ahora 1 entre 10. Aumenta el valor del seno. Y lo mismo sucede conforme vamos aumentando la medida de nuestro ángulo. Conforme aumenta el ángulo, aumenta el cateto opuesto. Por lo tanto, aumenta también la variación del seno. Entonces, el seno puede variar desde 0 hasta 1 en ángulos de 0 a 90 grados. Ahora, algo importante aquí. Cuando nosotros hablamos de ángulos, nosotros ya vimos, los ángulos se relacionan mucho a la circunferencia, ¿no? Aquí tenemos un ángulo de 60, si tuviéramos un ángulo hasta acá serían 180, si tuviéramos un ángulo perigonal valdría 360 grados, que sería una circunferencia completa. Eso quiere decir que las funciones seno, coseno, tangente y las otras tres pueden tomar valores desde 0, que iniciaría aquí, hasta 360 grados y aún más. ¿Ok? Por lo tanto, el seno en realidad varía desde menos 1 hasta 1. Es decir, puede valer menos 1, menos 0.99, menos 0.5, pasa por el 0 y luego aumenta hasta 1. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora hablemos del coseno. Supongamos que tenemos los mismos triángulos de hace rato. ¿Qué nos relaciona el coseno? El cateto adyacente entre la hipotenusa. Si tenemos aquí un ángulo de 1 grado, el cateto adyacente es muy grande. Entonces, al dividirlo entre 10, probablemente nos dé 1. ¿Qué pasa ahora si nosotros incrementamos el ángulo aquí de nuestro triángulo, lo aumentamos a 10 grados? El cateto adyacente se hace más pequeño. Entonces, al obtener el coseno, dividimos lo que mide el cateto adyacente entre la hipotenusa, que vale 10. Por lo tanto, si hace rato nuestro seno valía 1, ahora vale 0.8. Conforme aumentamos los grados de nuestro triángulo o del ángulo que estamos trabajando, el cateto adyacente disminuye. Por lo tanto, conforme aumentamos la medida del ángulo, el seno se hace más pequeño. Entonces, en valores desde 0 hasta 90 grados, el seno vale de 1 a 0. Ahora la tangente. La tangente es una línea que toca en un solo punto a una circunferencia. ¿Okay? Entonces no la podemos representar tan fácilmente con triángulos. Pero con los valores que nosotros vimos en la tabla, podemos ver que la tangente de 0 vale 0. La tangente de 1 grado vale 0.0175. La tangente de 60 vale 1.7321 y así sucesivamente. La tangente de 90 es infinita o está indefinida, no lo podemos encontrar. ¿Por qué? La tangente nos relaciona cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto adyacente, cuando el ángulo es de 90, vale 0 y cualquier número dividido entre 0 no se puede encontrar, es indefinido. Si observamos aquí, la tangente va aumentando conforme van aumentando los grados de nuestro ángulo, pero no tiene ningún límite. Empieza en 0, puede tener fracciones de 1, aquí vale 1, aquí ya vale 11, 57, etc. Por lo tanto, la tangente puede tener valores desde 0 hasta infinito. Aquí se los presento de otra manera. Supongamos que estamos trabajando en un plano cartesiano. En este plano cartesiano dibujamos una circunferencia que tiene de radio una unidad. Entonces, aquí mide 1. Si dibujamos esta de aquí hasta acá, mide 1. Esta de aquí hasta acá también mide 1. ¿Ok? Ahora, si dibujamos una línea perpendicular al eje de las X, dibujamos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos nuestro ángulo recto y tenemos dos ángulos, alfa
y beta. Trabajemos con el ángulo alfa. ¿Cómo obtenemos la medida de este cateto, el cateto opuesto? Bueno, sabemos que el seno relaciona al cateto opuesto entre la hipotenusa. Aquí tenemos una hipotenusa que vale 1. Por lo tanto, para encontrar la medida de este cateto, simplemente tenemos que encontrar la medida del seno. Y lo mismo para aquí. Para encontrar la medida del cateto adyacente, simplemente necesitamos encontrar la medida del coseno de nuestro ángulo. Aquí lo podemos ver. Si tomáramos esta barrita y le empezáramos a mover, el coseno se hace más pequeño, el seno se hace más grande. Lo movemos hasta acá, el coseno se hace pequeño, el seno se hace grande, hasta que llegamos a este pico. Aquí el seno va a valer 1 y el coseno vale 0. ¿Qué pasa si nos movemos a otros cuadrantes? Recuerda, los cuadrantes se van nombrando en sentido contrario a las agujas del reloj. Este es el cuadrante 1, este es el 2, el 3 y el 4. Supongamos que vamos aquí, seguimos moviendo nuestro radio. Ahora, el seno se va a empezar a hacer más pequeño, el coseno va creciendo. Pero aquí, en este cuadrante, el coseno va a tener signo negativo, porque aquí estaríamos trabajando con los números que van aquí, que tienen signo negativo. Lo mismo va a suceder aquí. En este cuadrante, el seno va a tener signo negativo, lo mismo que el coseno. Y aquí, el seno va a tener signo negativo y el coseno va a tener signo positivo. En esta tabla les resumo la variación que puede tener el seno. El seno puede ir desde 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a menos 1 y de menos 1 a 0. Aquí tenemos la variación del ángulo. El ángulo, ya sabemos, lo vamos a escribir en letras del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma. En este caso, esta letra es teta. Los ángulos los tenemos aquí escritos en radianes. De 0 a medio pi quiere decir que vamos a ir de aquí hasta aquí. Aquí vale medio pi. De medio pi a pi, medio pi, aquí vale pi. De pi a 3 medios de pi, de aquí a aquí. Y así sucesivamente. Podemos ver que el seno y el coseno pueden variar desde menos 1 hasta 1. Lo mismo para el seno, menos 1 a 1. Esos pueden ser los valores que pueden tomar. Entonces los podemos graficar. Para graficar este tipo de funciones, vamos a realizar una gráfica similar a un plano cartesiano, pero en este caso los nombres de los ejes van a cambiar. Aquí al eje que es vertical, al eje que antes era de las ordenadas, los vamos a llamar y, ¿ok? O valor de la función. Y al eje horizontal, que antes era eje de las abscisas, lo vamos a llamar ángulo. Aquí vamos a escribir los valores de ángulo que podemos tener. En este caso estamos trabajando con radianes. Nuestra gráfica va a partir del origen, cuando hablamos del seno. Cuando el ángulo vale 0, que en este caso sería aquí en el origen, ¿cuánto vale la función seno? El seno vale 0 cuando el ángulo es 0. Conforme va creciendo el ángulo, también va creciendo el seno, hasta llegar a un máximo. En este caso el máximo se va a encontrar en 1. ¿Ok? Aquí lo tenemos, 1. Una vez que llegamos a 1, empieza a descender conforme aumenta el ángulo. Desciende y cruza al eje del ángulo. Disminuye hasta un mínimo y puede tener valor de menos 1. Vuelve a subir y vuelve a cruzar. Aquí el ángulo puede ser indefinido, ¿ok? Puede ir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces la función seno siempre va a tener esta forma. Empieza en 0, llega a 1 en un máximo, disminuye hasta menos 1 y vuelve a empezar en 0. A todo este se le llama un periodo o un ciclo. Y se va a cumplir para todas las funciones seno. La función seno siempre va a tener esta gráfica. Empieza en 0, aumenta hasta 1, disminuye a menos 1 y vuelve a empezar. Cuando la función seno llegue al máximo, es decir, a 1, el ángulo va a medir medio pi. Medio pi equivale a 90 grados.
Cuando el ángulo cruza el eje, el ángulo vale pi. Pi vale 180 grados. Cuando llegue a un mínimo, va a valer 3 pi medios, que esto equivale a 270 grados. Y cuando vuelva a empezar en cero, vamos a tener un valor de 2 pi, es decir, 360 grados. Por lo tanto, la función seno tiene un máximo, un mínimo, y cruza al eje en múltiplos enteros de pi. Aquí en 0 pi, 1 pi, 2 pi, va a volver a cruzar en 3 pi, etc. Ahora la función coseno. Como tenemos una función, podemos nosotros graficar o darle valores al ángulo y encontrar así el valor de nuestra variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es el valor de la función. Nuestra variable independiente es el ángulo. Entonces, el ángulo lo podemos variar desde 0 hasta los grados que nosotros queramos. En este caso, lo estamos variando hasta 2pi, que equivale a 360 grados. Cuando nuestra función coseno, cuando nuestro ángulo vale 0 grados o 0 radianes, el coseno vale 1. Cuando el ángulo vale pi sextos, el coseno vale raíz de 3 sobre 2. Cuando vale pi o 90 grados, 180 grados, el coseno vale menos 1 medio. Y así sucesivamente. Estamos haciendo simplemente una tabla de valores de nuestra función coseno. Ahora, si la queremos graficar, nuevamente hacemos una gráfica similar a la del coseno. Vamos a tener un eje vertical y un eje horizontal. Al eje vertical lo vamos a llamar y o coseno de teta. Sobre este eje van los valores que puede tomar el coseno. Y sobre el eje horizontal van los valores de nuestro ángulo. Entonces el ángulo puede ir desde medio pi, pi, 3 medios de pi, etc. ¿Qué pasa cuando nuestro ángulo vale 0? Estamos aquí en el origen. Lo acabamos de ver en nuestra tabla, el coseno vale 1. ¿Ok? Lo empezamos aquí. Conforme va aumentando el valor del ángulo, disminuye el del coseno hasta que vuelve a cruzar nuestro eje en pi medios. Pi medios equivale a 90 grados. Sigue bajando y llega a un mínimo. Este mínimo vale menos 1. Una vez que llegamos al menos 1, vuelve a subir conforme aumente el ángulo. Vuelve a cruzar el eje y llega otra vez a un máximo que vale 1. Cuando nosotros pasamos desde 1, menos 1 y otra vez 1, se cumple un ciclo como hace rato lo habíamos visto con el seno. Entonces, todas las gráficas de la función coseno empiezan siempre en 1. Hace rato habíamos visto que las del seno empezaban en 0. En este caso, el coseno empieza en 1 y va a cruzar al eje en múltiplos de la mitad de pi. Cruza en pi medios y cruza en 3 medios de pi. La del seno cruzaba en múltiplos de pi, cruzaba aquí en pi y en 2pi. Ahora que ya vimos los valores que pueden tener las funciones, vamos a entrar a cofunciones. Ya vimos que en nuestro triángulo rectángulo tenemos nuestro ángulo recto y vamos a tener nuestros dos ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir que son complementarios? Que su suma va a dar 90 grados. Entonces podemos decir que A más B es igual a pi medios equivale a 90 grados. Si queremos encontrar el valor del ángulo alfa, lo único que tenemos que hacer es a los 90 grados, al medio de pi, le restamos el ángulo beta y lo mismo para beta. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que para que nosotros tengamos bien nuestra función o para que nosotros determinemos una función, nos tienen que decir sobre qué ángulo estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando aquí en el ángulo alfa, ¿cómo encontramos el seno de alfa? Vamos a escribir seno de alfa es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? A. Sobre el valor de la hipotenusa. Hipotenusa está representada con la letra C. ¿Cómo encontramos el coseno? El coseno va a ser B, es decir, cateto adyacente, entre hipotenusa, que es C. La tangente
va a relacionar al cateto opuesto entre el cateto adyacente y así seguimos con las recíprocas o las inversas. En este caso ya habíamos visto que para encontrar la tangente dividíamos cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, A entre B. Para encontrar la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Si se dan cuenta, aquí son inversas. Tangente de A es igual a A sobre B y cotangente de A es B sobre A. Se están invirtiendo simplemente. Para encontrar coseno y secante pasa lo mismo. Son inversas. Para encontrar el coseno dividimos B entre C y para encontrar secante dividimos C entre B. Y lo mismo para seno y cosecante. Además, ahora si queremos trabajar sobre el otro ángulo, el ángulo B. Tenemos aquí B. ¿Cómo encontramos el seno de beta? Va a ser cateto opuesto. El cateto opuesto ahora es B. Y la hipotenusa sigue siendo C. Entonces vamos a tener B sobre C. Para encontrar el coseno de beta, vamos a dividir cateto adyacente, que es A, entre hipotenusa, que es C. Y así seguimos con el resto de nuestras funciones. Algo importante aquí es notar que cuando nosotros encontramos el seno de alfa, dividimos A entre C y cuando encontramos coseno de beta de su ángulo complementario, dividimos lo mismo, A entre C. Lo mismo pasa cuando encontramos tangente de A y cotangente de B, secante de A y cosecante de A. A esta relación que hay entre seno y coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante de ángulos complementarios se les llama cofunciones. El seno de alfa es cofunción del coseno de beta. ¿Qué quiere decir que es cofunción? Que los encontramos de la misma manera, dividiendo el mismo cateto entre el mismo valor de la hipotenusa. De estas relaciones que hay entre estas razones, nosotros podemos escribir identidades. Una identidad es algo que es idéntico a otra cosa, como su nombre lo dice. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, vamos a tener relaciones que se cumplen en todos nuestros triángulos rectángulos. Tomemos la relación que hay entre seno y cosecante. Ya sabemos que son inversas, ¿ok? Que sean inversas quiere decir que al multiplicarlas se vuelven recíprocas y su resultado va a ser 1. Lo mismo pasa cuando multiplicamos coseno por secante. Coseno por secante nos va a dar 1. Y tangente por cotangente también nos va a dar 1. A esto se les llama identidades recíprocas. Estas identidades se cumplen en todos los triángulos. Quiere decir que si este triángulo aquí valiera 8 y aquí 6, cuando saquemos seno y cosecante y multipliquemos sus valores, el valor siempre tiene que dar 1. A estas se les va a llamar identidades trigonométricas recíprocas o inversas. Secante por cosecante nos da 1. Cosecante por secante nos da 1 y tangente por cotangente nos da 1. Entonces, no es tan necesario que se aprendan cómo obtener las 6 funciones, simplemente recordar cómo obtener seno, coseno y tangente y con qué se relaciona cada uno. El seno se relaciona con la cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente. Ahora, de cualquiera de estas podemos despejar a una de las variables. Por ejemplo, digamos que tenemos el seno del ángulo A, pero desconocemos la cosecante. Lo único que tenemos que hacer es despejar a nuestra cosecante, como lo tenemos aquí. Y nos quedan estas 3 identidades. Entonces, una identidad es escribir una función, en este caso cosecante, en función de otra. La cosecante la podemos obtener si conocemos el valor del seno. La secante la podemos obtener si conocemos el valor del coseno. Y la cotangente la podemos obtener si tenemos el valor de la tangente. Además de las identidades recíprocas que acabamos de ver, que son estas 3, existen otros 2 tipos de identidades.
las de cociente y las pitagóricas. Las de cociente son la tangente y la cotangente. Tangente, sabemos que dividimos cateto opuesto entre cateto adyacente. Sin embargo, eso también lo podemos escribir como tangente es igual a seno del ángulo entre coseno de ese mismo ángulo. Y la cotangente, por consiguiente, la podemos escribir de la misma manera, coseno entre seno. Además, tenemos también identidades pitagóricas. ¿Por qué se llaman pitagóricas? Porque vienen del teorema de Pitágoras. La primera es de las más importantes. Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo equivale a 1. Y tenemos estas otras dos. Cosecante cuadrada del ángulo es igual a 1 más cotangente cuadrada del ángulo. Y secante cuadrada es igual a tangente cuadrada más 1. Esta tabla es importante porque aquí se resumen todas las identidades trigonométricas. ¿Para qué necesitamos estas identidades trigonométricas? Bueno, porque si conocemos, por ejemplo, solo el coseno de nuestro ángulo y queremos encontrar el resto de las funciones, podemos utilizar estas identidades trigonométricas para escribir funciones en términos del coseno. Es decir, que no necesitemos otra función para encontrar las otras 6 funciones como lo tenemos aquí. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, si solo conocemos la secante, ¿cómo encontramos las otras 6 funciones? Bueno, utilizamos nuestra tabla y vamos utilizando estas igualdades para que el seno sea igual a alguna expresión que solo tenga secante. El coseno sea igual a alguna expresión que solo tenga la secante y así sucesivamente. También utilizamos estas identidades para comprobar otras identidades. Este ejemplo nos pide verificar, transformar el primer miembro hasta hacerlo igual al segundo. Es decir, tenemos que comprobar si 1 menos coseno de alfa sobre seno de alfa es igual a seno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Lo que tenemos que hacer es, vamos a trabajar solo con este miembro, el miembro que está en rojo, y le vamos a hacer todo lo que le queramos hacer para hacer que de aquí pasemos a seno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Agarramos este y lo primero que le podemos hacer es multiplicarlo por seno de alfa sobre seno de alfa. Ya sabemos que cuando dividimos algo arriba y lo mismo tenemos abajo equivale a 1 y nos altera nuestra igualdad. Hacemos las multiplicaciones de manera directa. Esto de aquí arriba por lo que tenemos aquí arriba y lo de abajo por lo de abajo. ¿Ok? Nos queda esta expresión. Ahora, ¿qué identidad de nuestra tabla podemos utilizar que nos relacione primero, que tenga un seno al cuadrado y que también tenga 1 menos coseno de alfa por seno de alfa? Vamos a empezar con este seno cuadrado. Aplicamos la primera identidad pitagórica, que es la que tenemos aquí, y despejamos al seno. Despejar, ya saben, es dejar solito en un lado de nuestra igualdad. Entonces, seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Lo podemos escribir aquí. 1 menos coseno cuadrado de alfa. Ahora, aquí arriba tenemos esa misma expresión, 1 menos coseno de alfa y aquí abajo 1 menos coseno de alfa. Entonces los podemos dividir. Aquí tenemos un coseno cuadrado, aquí tenemos un coseno nada más, entonces vamos a factorizar a nuestro coseno. Nos va a quedar 1 menos coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Esta es una diferencia de cuadrados. Ahora ya podemos eliminar este 1 menos coseno con este 1 menos coseno y nos queda seno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Encontramos la expresión que teníamos aquí arriba. Esto quiere decir que esta identidad se cumple. La aplicación de la trigonometría está en muchos ámbitos, pero particularmente nosotros lo utilizamos para resolver triángulos. Resolver triángulos quiere decir que tenemos que encontrar las 3 medidas de sus lados y las 3 medidas de sus ángulos.
Algo importante que tienen que recordar o que les va a facilitar mucho es que si tenemos un triángulo rectángulo, nombramos a los vértices con letras mayúsculas. A, B y C, ¿ok? Y a los lados los vamos a nombrar con la letra minúscula al ángulo que tienen enfrente. Entonces, si aquí tenemos el ángulo C o el vértice C, ¿qué lado está justo enfrente? Este. Entonces, a este lo vamos a llamar como C minúscula. Aquí tenemos este vértice B. ¿Qué lado está justo enfrente? Este de aquí. Entonces, lo vamos a llamar B minúscula. Tenemos al vértice A. ¿Qué lado está justo enfrente? Este y lo vamos a nombrar A. Y lo mismo podemos hacer con otras letras. Aquí tenemos al vértice P, aquí tenemos al lado P. Tenemos al vértice R, tenemos al lado R. Tenemos el vértice Q, escribimos el lado Q. Supongamos que tenemos este triángulo. Tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 15 unidades. El ángulo A mide 65 y desconocemos el resto de las medidas. Nuestro problema nos dice encontrar la medida de A. Nos pide encontrar la medida del ángulo del lado opuesto al ángulo alfa. Primero podemos dibujar nuestra figura para que lo podamos visualizar mejor. Escribimos las tres primeras razones trigonométricas: seno, coseno y tangente del ángulo, en este caso de 65. ¿Cómo encontramos el seno de 65? Dividimos al cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto vale A y la hipotenusa vale 15. Lo mismo hacemos con coseno y tangente. Como conocemos, en este caso, la hipotenusa y podemos encontrar el valor del ángulo, podemos encontrar el valor de A. Entonces lo despejamos. Primero, podemos despejar primero A o podemos encontrar primero cuál es el valor de seno de 65. Aquí nos podemos ir a la tabla que habíamos visto hace rato. En la primera columna buscamos el ángulo 65 y luego nos vamos hacia la columna del seno y buscamos a cuánto equivale. Seno de 65 grados equivale a 0.9063. Ya tenemos dos valores, este y este de aquí abajo. El único que nos falta conocer es el valor de alfa, de A, perdón. Entonces hacemos o una regla de 3 o despejamos a A. Este 15 que está aquí lo vamos a pasar, si aquí está dividiendo va a pasar de este lado multiplicando. Entonces multiplicamos el valor de la función seno por el valor de la hipotenusa, es igual a 13.5945. Entonces este lado A vale 13.59. Utilizando las funciones trigonométricas y nuestra tabla de funciones, encontramos el valor del lado de interés. Tenemos aquí otro ejemplo. Nos dan este triángulo, un triángulo rectángulo, y tenemos el ángulo B, que vale 51 grados. Nos pide encontrar el valor de C. C es este lado, que como es el más largo, es la hipotenusa. Escribimos nuestras tres razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. ¿Ok? Como podemos encontrar el coseno de este ángulo con nuestra tabla y conocemos también cuánto vale el cateto opuesto, solo nos falta encontrar cuánto vale la hipotenusa, que es lo que nos está preguntando nuestro problema. En nuestra tabla buscamos el valor de coseno de 51 grados y esto equivale a 0.6293. Esto también lo pueden hacer con calculadoras, pero se necesita una calculadora científica. Si lo tienen, adelante. Encontramos el valor del coseno y ahora simplemente nos falta despejar a esta C. ¿Cómo la despejamos? Primero la podemos pasar a este miembro. Si aquí está dividiendo de este lado, pasa multiplicando. Ahora que está multiplicando,
esto que está multiplicando a C lo pasamos de este lado ahora dividiendo. Entonces tenemos que dividir 10 entre 0.6293. Hacemos la división y esto equivale a 15.9. Por lo tanto, la hipotenusa vale 15.9. Para resolver triángulos es necesario saber qué es lo que nos está pidiendo, qué valores tenemos y qué funciones o identidades podemos utilizar para resolver nuestro problema. Tenemos aquí otro ejemplo. Vamos a resolver un triángulo rectángulo. Tenemos este triángulo rectángulo que tiene valor. Desconocemos el valor de B, de A y también el ángulo beta. Tenemos los valores de la hipotenusa y del ángulo alfa. Además, tenemos el valor también del ángulo recto que sabemos que vale 90. Entonces, para encontrar el valor de beta, lo que podemos hacer es, si sabemos que la suma de estos tres lados tiene que dar 180, este vale 90 y este vale 50, ¿cuánto nos falta para llegar a 180? En este caso, lo que tenemos que hacer... Ay, se pasó antes. Ajá. Lo que tenemos que hacer es sumar 50 grados, que son los que tenemos que aquí, más lo que valga beta equivale a 90 grados, porque son ángulos complementarios. Despejamos a beta. Este 50 que está de este lado lo pasamos de este lado restando. Y el ángulo beta vale 40 grados. Ya encontramos cuánto vale el ángulo beta. Ahora nos falta encontrar cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Cuánto vale A y B, perdón. Para eso vamos a utilizar la función seno y coseno. La función seno nos relaciona cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno nos relaciona cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es lo que nos importa encontrar? El valor de A, entonces lo despejamos. A es igual a C por seno de beta y aquí despejamos a B, que es lo que nos importa encontrar. B es igual a C por coseno de alfa. Trabajamos primero con este para encontrar A. A vale el valor de la hipotenusa, que vale 8, por el seno de 50. Utilizamos nuestra tabla o nuestra calculadora y encontramos que seno de 50 equivale a 0.7660. Multiplicamos estos dos números y encontramos que A vale 6.128. La medida de este cateto es 6.128. Hacemos algo similar para B. Utilizamos esta fórmula. B es igual a C, que es la hipotenusa, por coseno de alfa. La hipotenusa vale 8. Coseno de alfa es 50 grados. Lo buscamos en nuestra tabla o utilizamos la calculadora. 8 por lo que vale coseno de 50, que es 0.6428. Lo multiplicamos y esto vale 5.1424. Por lo tanto, ya resolvimos nuestro triángulo. Encontramos que el lado A vale 6.128, el lado B vale 5.14 y el ángulo beta vale 40. Ya tenemos todas las medidas de nuestro triángulo. ¿Qué pasa si tenemos triángulos que no son rectángulos? Para eso utilizamos algo que se conoce como ley de senos y ley de cosenos. La ley de senos es esta igualdad. Se cumple la razón que seno de beta sobre beta es igual a seno de alfa sobre alfa igual a seno de gamma sobre c, guiándonos en este triángulo. Y también podemos utilizar la ley de los cosenos. Tenemos tres expresiones para esta ley de cosenos. Nos dice que el lado A al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más la hipotenusa al cuadrado menos 2 por BC por el coseno de alfa. ¿Ok? Entonces, dependiendo de los datos que tengamos, podemos utilizar cualquiera de estas tres expresiones. Tomemos este ejemplo. Vamos a resolver un triángulo oblicuángulo. Este quiere decir que tiene un ángulo oblicuo, un ángulo de más de 90 grados. Nos pide resolver el triángulo ABC y nos da los valores de A, que vale 130, B vale 220 y gamma vale 28. Tenemos que encontrar los valores de los otros dos ángulos y del lado C.
Como tenemos estos valores, podemos utilizar el teorema de los cosenos para encontrar el valor del lado C. ¿Por qué? Nos falta encontrar el valor de C, pero tenemos el valor de A, el valor de B y el coseno de gamma. Gamma vale 28. Lo único que hacemos son las operaciones. ¿Cuánto vale A? A vale 130. B vale 220. ¿Cuánto vale coseno de gamma? Gamma vale 28, entonces en nuestra tabla con la calculadora buscamos coseno de 28 equivale a 0.2829. Hacemos esta multiplicación, hacemos estos exponentes y al final nos queda una suma y una resta. Encontramos que C al cuadrado vale 14.798.12. Es mejor que esto lo hagan con su calculadora para que sea un poco más fácil. Ya encontramos el valor de C al cuadrado, pero necesitamos conocer el valor de C. Entonces, despejamos a C. Si aquí está este exponente al cuadrado, de este lado pasa como raíz. Entonces, raíz de 14.798 equivale a 121.64. Esto es el valor del lado C. Ya que tenemos ese valor, vamos a buscar ahora los valores de los dos ángulos que nos faltan. Vamos a utilizar entonces el teorema de los senos. Vamos a utilizar esta igualdad. Seno de alfa sobre A es igual a seno de gamma sobre C. ¿Qué valores tenemos? Tenemos el valor de gamma, el valor de C que acabamos de encontrar y podemos encontrar y tenemos también el valor de A. Despejamos a seno de alfa, que es lo que nos interesa. Sustituimos los valores que tenemos. A vale 130. Seno de 28 equivale a 0.4698. Y C, lo acabamos de encontrar, vale 121. Hacemos estas operaciones. Encontramos que seno de alfa es igual a 0.5076. 50.176, perdón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, aquí tenemos el valor de la función, necesitamos el valor del ángulo. En nuestra tabla podemos utilizarla de manera inversa. Si tenemos el valor de la función, lo buscamos en la columna de la función y luego nos vamos al valor del ángulo que corresponda. En las calculadoras científicas existe una función que se llama arcoseno. Ese arcoseno nos va a dar el valor del ángulo. Utilizando la tabla observamos que el valor que más se acerca es de 30 grados. Ya que tenemos el valor de alfa y de gamma, podemos encontrar el de beta. Sabemos que la suma de estos tres nos tiene que dar 180. Si despejamos a beta, vamos a tener 180 menos alfa menos gamma. ¿Cuánto vale alfa? 30. ¿Cuánto vale gamma? 28. Entonces, al restarlos, encontramos que beta vale 122 grados.